quién eres, ni de dónde vienes. En santuario de fe, todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Bueno, esta palabra se llama, le puse por nombre fe en medio de la tormenta. Obviamente vamos a hablar de la fe. Y para hablar de la fe, vamos a entender primero un poquito qué es la fe. Partiendo de la base de que todas las personas, cristianas o no cristianas, creyentes en Dios o ateos, cualquier persona tiene fe, porque es así, todo el mundo tiene fe. Algunos tienen una fe fundada, otros tienen una fe equivocada, pero todo el mundo tiene fe. Algunos tienen fe que su equipo va a salir campeón, algunos tienen fe que se van a ganar el 15-6, algunos tienen fe que, no sé, lo que sea, pero todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Entonces vamos a entender un poquito lo que es la fe y qué impacto tiene en nuestras vidas. Yo tengo una serie de puntos acá que, por ejemplo, la fe. Primero, es una guía moral y ética. La fe proporciona un marco de referencia para las decisiones y acciones diarias, guiando a las personas a actuar de acuerdo con sus valores y creencias. Esperanza y resiliencia. Resiliencia. No, ya estoy como abongo. Esperanza y resiliencia. La fe puede ofrecer consuelo en tiempos de dificultad, brindando esperanza y fortaleza para enfrentar desafíos y adversidades. Sentido de comunidad. Las personas que comparten una fe común a menudo forman comunidades solidarias donde se apoyan mutuamente en sus creencias y expectativas. Propósito y significado. La fe puede ayudar a las personas a encontrar un propósito en sus vidas, ya sea a través del servicio a los demás, la búsqueda de espiritualidad o cumpliendo de un llamado personal. Prácticas espirituales. La fe puede influir en la rutina diaria, incorporando prácticas como la oración, la meditación o la asistencia a los servicios religiosos, que pueden promover la paz interior y la reflexión. Transformación personal. La fe puede motivar a las personas a creer y cambiar, fomentando actitudes de perdón, amor y compasión hacia los demás. En resumen, la fe puede ser un pilar fundamental que impacta positivamente la vida emocional y social y espiritual de las personas. Esto es, en resumen, lo que significa la fe. Ahora, la fe, viéndolos de la Biblia, ¿qué significa la fe? Según la Biblia. Según la Biblia es la confianza y la creencia en Dios y en sus promesas. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este concepto implica no solo creer en la existencia de Dios, que Dios existe, sino que también en su bondad y en su poder y en un plan para la humanidad. ¿Sí? Y si hablamos de fe, en la Biblia no podemos pensar en otro nombre que no sea el nombre de, el nombre de Abraham. Abraham se define según la Biblia como el padre de la fe. ¿Por qué le atribuyen este título a Abraham como el padre de la fe? Porque fue el primero que tuvo fe y creyó en Dios, tuvo confianza en Dios. El jueves, los que tuvieron el jueves, que éramos poquitos, no está la pastora acá para darles, el jueves que éramos poquitos, ¿qué hablábamos? Hablábamos sobre la confianza que teníamos que tener en Dios, ¿sí? Entonces Abraham fue el primero que tuvo esa confianza en Dios. Por eso tiene el título llamado Padre de la Fe. Si quieren leer la historia de Abraham, está en Génesis, en los capítulos del 12 al 25, creo, que estabas por ahí. Y en el Nuevo Testamento también aparece referenciado el nombre de Abraham. En Romanos 4, en Gálatas 3 y en Hebreos 11
se destaca a Abraham como un ejemplo de fe para todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicias, dice en Romanos 4. Pero no vamos a hablar de Abraham. No vamos a hablar de Abraham. Vamos a ver el libro principal que yo tengo para esta prédica, que está en Mateo 14, del 22 al 33. Es un pasaje muy conocido y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este es un pasaje muy conocido. Obviamente es cuando Jesús camina sobre el agua y va a los discípulos que estaban yendo, lo que acabamos de leer recién. Y quiero que nos detengamos acá un poquito en esta escena de Jesús caminando sobre el agua. No solo es un milagro para admirar, sino que es una enseñanza de fe, de confianza y de la presencia de Dios en medio de nuestras tormentas. ¿Sí? Las tormentas en esta palabra significa problemas, dificultades que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué podemos sacar de esta lectura? Primero, la tormenta no es señal de ausencia de Dios. Jesús había enviado a sus discípulos al otro lado, ¿sí? Al otro lado del lago. Mientras él se quedaba orando, y mientras estaba en el medio del mar se armó una tormenta. ¿Cuántas veces pensamos que porque estamos en medio de la tormenta Dios se ha olvidado de nosotros, o que Dios no nos tiene en cuenta, o que oramos y Dios no nos escucha? ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas, no diría casi siempre, porque uno tiende a orar al Señor y espera el resultado así, inmediato, al otro día, y el resultado no llega. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos, Dios sabe cuándo y cómo y cuándo debe hacerlo, ¿sí? Entonces, estar en medio de la tormenta no significa que Dios se ha olvidado de nosotros y que Dios no nos tiene en cuenta. Dios no se olvida de nosotros. En este pasaje nos recuerda que Jesús ve nuestra lucha, incluso cuando parece que está lejos. Él ora por nosotros, como lo hacía cuando estaba en el monte. Otro punto que podemos sacar, que Jesús viene caminando a nuestro encuentro, caminando sobre lo imposible, que para nosotros parece imposible. Cada uno, por problemas que tenga, para algunos es una pavada, para otros no es una pavada, porque cada uno está en esa situación. Entonces no se puede juzgar, y parece que fuera imposible de solucionar, parece que fuera imposible de sortear, pero sin embargo Jesús viene caminando sobre lo imposible. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se asustaron, pero Jesús les dijo: ánimo, yo soy, no tengan miedo. Lo que han navegado, o sea, han salido al río y han andado de noche navegando por el río, en esa oscuridad total, que no se ve nada, que está todo calmo, que está todo tranquilo. Imagínense pescando ahí, ver un tipo que viene caminando por arriba del agua. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en esa situación? Qué susto que nos pegaríamos, ¿o no?
Esto le pasó a los discípulos. Otro punto que podemos sacar acá, Pedro camina por fe, pero se hunde por dudar. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir sobre ti, sobre las aguas. Y Jesús lo llamó y le dijo, Pedro, vení. Pero luego Pedro, al ver el viento, a ver la situación, a ver lo que lo rodeaba, se asusta, duda y se empieza a hundir. Y muchas veces nosotros también somos así, damos pasos por fe. Por ahí estamos con todas las pilas, vamos, tenemos fe, vamos para adelante. Pero cuando quitamos los ojos de Jesús y lo ponemos en las circunstancias, en los problemas que tenemos, comenzamos a hundirnos. La fe no ignora la tormenta. La fe no ignora la tormenta. Eso no quiere decir que nosotros nos olvidemos de los problemas que tenemos, ¿sí? La fe no ignora la tormenta, pero elige mirar a Cristo por encima de ella. Y otro punto que podemos tener acá, que vemos, es la conclusión del capítulo que leímos. Jesús extiende la mano. Pedro clama, Señor, sálvame. Cuando se está hundiendo, cuando ve que se hunde, Pedro lo llama, Señor, lo clama al Señor, sálvame. Y al instante Jesús lo tomó de la mano. No importa cuán profundo parezca el abismo, si clamas a Jesús, Él va a extender sus manos. No se va a burlar de ti, no te va a decir, qué poca fe que tenés, pero mirá vos, qué bárbaro, tantos años en la iglesia y mirá vos, y dudaste. No se va a decir, Jesús no hace eso. Jesús extiende su mano, te levanta. Y en la vida es así, en la vida tuvimos, tenemos y vamos a tener tormentas, vamos a tener dificultades. A veces incluso cuando obedecemos a Jesús. Pero no caminamos solos, no vamos solos. Jesús viene con nosotros a nuestro encuentro. Camina sobre nuestras dificultades. Si tenemos fe, aunque sea poquita, también nosotros podemos caminar sobre lo imposible. Y cuando caigamos, Él va a estar ahí para levantarnos y para salvarnos. Y fíjese que acá yo puse, aunque sea pequeña, aunque sea la fe pequeña, y Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. ¿Importa el tamaño de la fe que tenemos cada uno de nosotros? Es una pregunta que yo me hice. ¿Importa? Depende de cuánta fe tengo que tener yo. Y la palabra dice también en Mateo 17:20, hay una frase, inclusive hay una canción con esta que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. En el contexto bíblico dice el versículo dice así, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará, y nada os será imposible. El significado, semilla de mostaza. ¿Alguien vio una semilla de mostaza? ¿Sabe cómo es una semilla de mostaza? Es algo insignificante, es algo muy chiquitito. Una semilla es muy pequeñita. Pero eso produce una planta grande. El árbol de mostaza es un árbol grande. Y sale de una semilla que es muy chiquitita. Y Jesús usa esta imagen para ilustrar que incluso una fe pequeña, si es genuina, puede tener un poder inmenso. El mensaje no es tanto sobre el tamaño de la fe, sino la calidad. ¿Y en quién está puesta esa fe? ¿Sí? Espiritualmente no necesitamos una fe enorme para ver resultados. Necesitamos una fe auténtica. Motivacionalmente, creer incluso un poco puede mover montañas, metafóricamente hablando. Las montañas significan obstáculos, dificultades, miedos, desafíos. Prácticamente la constancia, aunque parezca insignificante, al principio puede generar grandes cambios con el tiempo. Y si vemos esto, ¿por qué Jesús le dice a Pedro cuando duda, cuando ve en su entorno, cuando está caminando sobre las aguas, cuando está en su entorno, y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si acabamos de leer que la fe no importa qué tamaño tenga. Porque el problema no está en el tamaño de la fe. El problema está en la duda. El problema no es que Pedro tenía poca fe. El problema es que Pedro dudó. No era una fe genuina,
no era una fe auténtica. Él tenía fe, Dios lo llamó, él se largó a caminar sobre las aguas, pero cuando miró a su alrededor y vio las olas y vio el viento, le entró el miedo, dudó, y ahí fue el problema. Entonces el mensaje de esta noche, para ir concluyendo y para ir cerrando, es que pongamos nuestra fe en Jesús. Pongamos nuestra fe en Jesús, pero pongamos nuestra fe genuina en Jesús. No importa si tenés mucha fe o si tenés poca fe, pero que tu fe sea genuina. No dudes en tu corazón. No dudes que Jesús no lo va a poder hacer. No dudes que decir, pero será, no será. Como lo que tienen fe en el Kini 6, me la agarré con el Kini 6. Tenés más posibilidad de no sacártelo que de sacártelo. Pero sin embargo hay gente que tiene fe. En cambio la fe en Cristo no es así. Una fe en Cristo es una certeza de que vas a tener una respuesta, porque lo acabamos de leer. Jesús viene a nuestro encuentro, Jesús nos ve, Jesús camina sobre nuestras dificultades y Jesús extiende su mano cuando nosotros caemos, cuando nosotros dudamos, ¿sí? Entonces, pongamos en práctica esta palabra. Cualquier problema que tengamos, cualquier sea tu inconveniente, cualquier sea tu problema que tengas hoy, mañana, pasado, no sé, porque la vida es así. La vida son pruebas, son problemas, son dificultades. Y cuando lleguemos en ese momento, que nuestra fe sea genuina, que nuestra fe sea auténtica. Aunque sea pequeñita, aunque sea chiquitita, como un grano de mostaza, pero que sea auténtica, que sea cimentada en el nombre del Señor Jesús.